Reddit pregunta. Investigadores de Reddit, ¿cuáles fueron los casos sin resolver más extraños que han visto? En un pueblo cerca de donde vivo, hace unos años un niño desapareció. Vivía en un hogar adoptivo junto a sus hermanos. Aparentemente los vecinos reportaban frecuentemente que los hermanos solían estar mucho tiempo en la calle. A veces no tenían qué comer e ingresaban a las cocheras del barrio para robar cosas. En cierto momento, su madre adoptiva lo reporta como desaparecido. Recuerdo que ella apareció en televisión y relató lo sucedido. El caso tuvo tal tracción que se realizaron numerosas búsquedas. Vivimos en el desierto, por lo que debería haber sido sencillo localizarlo por la naturaleza de la tierra. Pasó el tiempo y de a poco se oía menos del caso hasta que finalmente quedó todo en la nada. Eventualmente le pregunté a un amigo que trabajó en la investigación del caso. Me dijo que el caso seguía abierto hasta el momento y que encontraron los restos de alguien dentro de un canal. Quedaba poco y nada de la persona. Había pasado mucho tiempo y también los animales desplazaron parte de lo que quedaba. Mi primer caso asignado. Alguien estaba colgando perros en los árboles que hay detrás de las casas. Estaban con el cuello cortado y desangrados. Este es el típico comportamiento de un asesino serial y evidentemente estaba matándolos por matar. Trabajé en ese caso un par de semanas, pero luego de 4 o 5 perros la cosa se detuvo. Mis jefes no dejaban que lo siga porque querían que me concentre en los crímenes verdaderos. Sigo pensando que esta fue la práctica de un asesino serial. No soy un investigador, pero esto le sucedió a una compañera de clase de mi hermano y a un amigo mío de la escuela. Mi amigo era un tipo risueño y gordito, de esos que siempre te caen bien. Fumaba un poco de marihuana en ocasiones, lo cual no le permitía mantener un trabajo por mucho tiempo. Un día lo reportan perdido y lo encuentra un amigo suyo en una granja, colgado, meciéndose en una viga. Nota de suicidio. No parecía haber una escalera u otra forma para subir. Jamás lo hemos visto deprimido. No tenía razones para despedirse del mundo, solucionar asuntos pendientes, etc. Lo declararon como suicidio y el caso quedó cerrado temporalmente. La niña de 6 años desapareció durante la mañana cuando se suponía estaba dentro de su casa. La encontraron en esa misma granja, colgada de la misma viga, con la diferencia de que fue violada utilizando un cuchillo. Su padrastro tenía porno de ella en su computadora, pero de alguna manera se libró de los cargos y se lo atribuyeron a un adolescente del vecindario. El chico dijo que el padrastro lo obligó a hacerlo, pero no había evidencia suficiente para procesarlo. El adolescente fue declarado culpable y lo metieron tras las rejas, mientras el padrastro recibió una condena reducida por el CP. La razón por la que mencioné ambos casos, el padrastro en cuestión fue el amigo que reportó el suicidio de mi amigo. Al no tener suerte con la policía, le mandé un mensaje anónimo al Canal 5, informándoles acerca de la coincidencia entre ambos casos. A raíz de la atención mediática, el caso fue revisitado y admitieron públicamente que se les escapó un detalle. El análisis forense dictaminó que la nota de suicidio era falsa. Además, el detective a cargo de ese caso descubre que sí se usó una escalera. Volvió a cerrar el caso y pidió el retiro. El maldito se salió con la suya. 2 veces en un caso, una vez en otro. Personalmente considero ambos casos inconclusos hasta que llegue la persona indicada para resolverlos. Este misterio se resolvió a los pocos días de haber sucedido, pero resulta interesante compartirlo. En el pueblo donde vivo hay un pequeño motel donde los drogadictos suelen pasar el rato. Hubo una noche donde un tipo ingresó al lugar. Dicho individuo desenfundó una escopeta recortada y le voló la cabeza al cajero. Robó $112 y algo de cambio. Obviamente se abrió una investigación y durante 4 días no tuvieron ninguna pista que los lleve por buen camino. Resulta que durante la noche del 4.º día encontraron al asesino. Estaba detrás del motel, tirado en el medio de un maizal, en posición fetal, meciéndose. El hermano mayor de un conocido mío de la secundaria desapareció en agosto de 2017. Se metió en el mundo de las drogas, fue a terapia de rehabilitación y estaba intentando reconstruir su vida cuando fue a Maryland para visitar a un amigo que conoció en la terapia. Cuando llegó, su amigo tenía otros planes y le dijo que pasara el día con una señora de 40 años. La mujer no quería que entre a su casa, así que lo llevó a un terreno de su tío.
Lo dejó ahí para desintoxicarse, sin comida, agua o refugio, y le dijo que volvería pronto. Lo dejó ahí durante 3 días. Dijo incluso que le llevó alimento, pero los padres de la víctima tenían sus dudas. Los padres decidieron ir a ver en qué estado se encontraba su hijo, pero cuando llegaron había desaparecido y la mujer decía no saber a dónde había ido. Meses después encontraron su cuerpo a 50 kilómetros. Aún siguen investigando las circunstancias en torno a su muerte y creo que se está por abrir una causa contra la mujer. Seguiré de cerca por si hay alguna novedad. Es una historia muy triste. Si alguien desea buscarla, el nombre de la víctima es David Gibson Smith. No es mi historia, sino de mi papá. Me contó que en la Costa Dorada de Australia, durante la década del 90, la mafia china rondaba ese lugar. La esposa del líder de esta mafia estaba cansada de su esposo y quería un juguete nuevo. Los siguientes son presunciones, pero se dice que contrató gente dentro de la propia mafia para matarlo. Luego de eso lo cortó en pedazos con una sierra de jardín. Esto de acuerdo al testimonio de unos vecinos que decían escuchar sonidos de una sierra a la 1 de la mañana. Colocó los pedazos del tipo dentro de bolsas de lona de gimnasio y las dejó junto a la basura. Un adolescente vio las bolsas y quiso llevárselas, pero al patearlas y darse cuenta que se sentían blandas, desistió de la idea. Cuando la mujer reportó a su esposo como desaparecido, fue la primer sospechosa del caso. La policía descubrió que el baño de su casa estaba cubierto de sangre mediante luz ultravioleta. El cuerpo nunca fue hallado, por lo que no podían atribuírselo a ella. La procesaron por sus vínculos con la mafia, pero luego de 1 año fue liberada, cuando se suponía debía haber tenido cadena perpetua. Este caso particular fue bastante chocante cuando salió a la luz. Una chica fue reportada como desaparecida. Estaba embarazada en ese momento, 36 semanas. La policía entrevistó a todo el pueblo, a su novio, a su otro novio, amigos, a su madre, vecinos, etc. Su cuerpo fue hallado al menos 1 año después, en un depósito, a pocas cuadras de su casa. El asesino la ató y decidió enterrarla viva. Todo esto mientras estaba dando a luz y la cubrió con concreto. Cuando la encontraron, el bebé estaba a medio camino del canal natal, con su cabeza afuera. El caso sigue abierto. Hay un sospechoso, pero tendrán que pasar unos años antes de que haya algo certero. Donde yo trabajaba, el caso de Guy Hackett fue uno de los que han dado que hablar a lo largo de los años. Esto sucedió durante 1973. Guy era miembro de la Tropa 101 de los Boy Scouts. Realizaron un evento al noroeste de Palo, Iowa, a las afueras del centro de energía Arnold One. La excursión que hicieron fue debido a un evento que tenían que realizar entre el 3 y el 4 de febrero. En cierto momento de la acampada comenzaron a jugar a capturar la bandera, y fue durante esa noche que Guy fue visto por última vez. Se dieron cuenta de su ausencia en el recuento de personas a las 22 horas, al momento de ir a dormir. Los miembros de la tropa efectuaron una búsqueda de 90 minutos hasta que finalmente decidieron llamar al sheriff del condado. Un contingente compuesto de agentes regulares y de reserva, de la defensa civil y de la policía se hizo presente en la localización. Buscaron en la cuenca de un cauce que estaba ubicado en las cercanías del lugar. Allí, atrapado en la rama de un tronco que estaba flotando, encontraron el abrigo azul que el adolescente estuvo usando durante esa noche. Al otro día se organizó una búsqueda masiva en el lugar, donde participaron 500 personas a pie, un helicóptero, un aeroplano, algunos vehículos terrestres, perros de búsqueda y gente montada a caballo. Al caer la noche, la búsqueda llegó a su fin sin tener éxito. Las autoridades suponen que el chico quizás se haya caído en el río y por eso no pudieron encontrar su cuerpo. Otras fuentes postulan la idea de que haya habido un factor humano en su desaparición, relacionando el caso con los acosos sexuales a los jóvenes en los cuerpos de Boy Scouts que se dieron en aquella época. A día de hoy el misterio continúa sin resolverse. Sonia Barashchyn fue asesinada en mi pueblo. Su cuerpo fue hallado a 15 minutos de donde vivo, en una zanja. El asesino jamás fue encontrado. Era una enfermera. Los rumores decían que posiblemente hayan sido pandilleros quienes la amenazaron para que les diera drogas del hospital para vender. Sonia se rehusó a hacerlo y la mataron. El crimen fue perpetrado en su hogar. Se dice que incluso la despellejaron viva. Había sangre por doquier. Los vecinos oyeron gritos provenientes de su casa, pero estaban muy asustados como para llamar a la policía.
Robaron su auto y lo estacionaron frente al ayuntamiento. Todo fue capturado por las cámaras de la ciudad. Literalmente estaban burlándose de la policía con este acto. Y hubieron más detalles, pero en definitiva los culpables nunca fueron llevados a la justicia. Espero algún día esto cambie. Nunca había oído hablar de ella sino hasta que esto sucedió. Por lo que escuché, era una persona excelente, con un alma hermosa. Una tragedia, sin dudas. La desaparición de Louis Le Prince, el padre del cinema, es una que siempre me dejó pensando. Aquellos que estudian carreras orientadas al arte audiovisual, especialmente el cine, sabrán que generalmente se enseña que Thomas Alva Edison fue el primer hombre en crear imágenes en movimiento. En realidad, él fue el primer hombre en patentarlas. Louis, por otro lado, era un artista e inventor francés. Como cabe imaginar, buscaba la manera de que las personas se vieran inmersas en sus creaciones. Decidió poner en marcha la creación de una cámara que tomara el movimiento, y lo logró en 1886 con una cámara que tenía 16 lentes. En 1890 realizó una exposición pública de su invención en París. Mientras tanto, Edison no lograría crear sus propias cámaras sino hasta 1891. Como ustedes sabrán por el trasfondo de Edison, durante esa época se dio el auge de lo que coloquialmente se conoce como la guerra de las patentes. Edison sabía mucho sobre el tema y sacaba provecho en cada oportunidad que veía para patentar invenciones que no le pertenecían. Louis patentó su invento en Gran Bretaña y Francia, pero esto no lo protegía por completo y por ello intentó patentar su producto en los Estados Unidos. Louis desapareció justo antes de una muestra pública de su cámara en Nueva York. En una carta que le envió a su esposa, aclaraba el motivo de su viaje durante ese día. Su fin era recoger su dispositivo y asegurar su posición como inventor gracias a la exposición pública. El 18 de septiembre de 1890 partió en tren desde Dijon, en Francia, con destino a París para ver a su familia antes de emprender viaje hacia Nueva York. Es importante remarcar que cuando abordó el tren y emprendió su viaje, llevaba consigo un maletín lleno de documentos cruciales respecto a su invención. De acuerdo a lo que dijeron los detectives, no solo Louis desapareció, sino también su maletín. Y así, de un día para otro, Edison tuvo tal impacto que se volvió el padre del cinema, y Louis fue olvidado por la historia. Realmente loco. Ahora, una de las conjeturas que se barajaron es que quizás algún inventor ambicioso haya mandado a su gente para hacerlo desaparecer. Edison era un hombre rico. Logró sacar mucha ganancia en la guerra de las patentes e incluso tenía un equipo detrás el cual le ayudó a obtener ventajas a nivel financiero. Inescrupulosamente aplastaba a científicos independientes y le robaba el crédito a sus empleados por las ideas e invenciones que estos realizaban. Edison es el más notorio, pero quizás otros inventores podrían estar detrás de su desaparición. Resultan curiosas las coincidencias que se dieron a lo largo de esos años. En 1890 Louis desapareció, mientras que en 1891 el primer prototipo de Edison estaba listo. Se dice que posiblemente haya hecho un trabajo de ingeniería inversa sobre esta idea. Dijo que su inspiración fueron las imágenes, pero esa explicación es demasiado vaga. Cuando Edison quiso patentar el invento, Adolf, el hijo de Louis, se tomó un año sabático de sus estudios para buscar evidencias y así probar que su padre inventó la cámara de video. A pesar de haber conseguido las pruebas suficientes para demostrar que el primer video fue creado antes de 1888, las patentes de Francia y Gran Bretaña fueron desestimadas en favor de la norteamericana. El testimonio de Adolf fue olvidado, y 3 años después de los acontecimientos fue hallado muerto de un disparo en un bosque y un arma detrás de él, lo cual apuntaba a un accidente de cacería. Su familia piensa que fue asesinado.